Ya sabe usted que la información sobre la renuncia del secretario de Hacienda, pues está produciendo información que vamos a ir intercalando si es que hay reportes de cosas que deban ser puestas a disposición de la audiencia de inmediato, pues vamos a recurrir. Daniel Rosas en un rato más nos va a pasar el reporte de declaraciones del titular de Coparmex, y bueno, pues iremos viendo lo que suceda sobre esto, pero tenemos una mesa de discusión, de análisis, que me parece a mí que es de primera y que nos va a permitir asomarnos a este mundo de otro de los problemas, pues que hace horas todavía era uno de los asuntos más delicados y preocupantes. Lo sigue siendo, pues, pero lo de Hacienda desplaza, que es el asunto de la Policía Federal, del presunto acuerdo al que habría llegado ya el gobierno federal con algunos representantes, la oposición que tienen algunos de ellos diciendo que no es cierto, en fin. Están con nosotros José Reveles, periodista de investigación. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Mucho gusto. Igual, gracias. Y está con nosotros Osvaldo Zavala. Él es escritor de un libro que es muy importante, que se llama Los cárteles no existen. Él es profesor de literatura y de cultura latinoamericana. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Julio, por la oportunidad de estar aquí otra vez contigo y tu público. Gracias, muy amables. Pues el punto está: ¿en qué momento estamos en el cual pues continúa la discusión sobre la Policía Federal? Pepe, ¿es un reto político? ¿Es una protesta sustentada y fundamentada? ¿Estamos en presencia de qué con esta movilización de policías federales? Estamos en una, podríamos decir, bizarra protesta por parte de elementos que han sido constantemente acusados por la ciudadanía de abusos múltiples, pero sobre todo que tuvieron una actuación muy destacada en aquellos García Luna shows, ¿no? Uh-huh. En donde no solamente hicieron el montaje del caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, que fue el más famoso, sino que otro que menos se recuerda es, le inventaron un convoy a la Barbie cuando lo capturan. Uh-huh. Un convoy integrado por 6 o 7 personas capturadas al azar en las Águilas y llevadas luego a la carretera de Toluca. Uh-huh. De ese tamaño se las gastaban. Uh-huh. Hubo te recordó ayer Anabel, que hubo un comandante, un comisario muy importante, Javier Herrera Valles, uh-huh, claro, que presentó por escrito, uh-huh, con escritos de más de 100 páginas, denuncias en contra de los modos ilegales de operar de esta Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna, en donde había de 12 comandantes que se nombraron, 7 tenían cuentas pendientes con la justicia. Uh-huh. Y eso lo recibió el presidente Calderón en su momento, pero no hizo absolutamente nada, de tal manera que incluso dejó que Javier Herrera Valles fuera objeto de una venganza por parte de García Luna, que lo capturó, lo torturaron y lo metieron a la cárcel. Uh-huh. Entonces, ese es el tipo de Policía Federal que se fue afianzando en este país. No quiere decir que no haya elementos buenos, con seguridad los hay, pero vamos a decir que no es una institución que se distinga por su respeto a los derechos humanos. Policías mismos fueron víctimas de los policías federales, uh-huh, porque los desaparecieron en Michoacán entre la delincuencia organizada y sus colegas cuando iban en aquellos tiempos en que el secretario de Seguridad Pública Federal ponía a algunos titulares de seguridad pública en municipios y en algunos estados. Uh-huh. Entonces, ese es el tipo de institución que nos encontramos y creo que no hay demasiada manera de negociar con ellos. Osvaldo Zavala, autor de este libro del cual hemos hablado mucho, Los cárteles no existen. ¿Los policías federales malos sí existen? Pues yo creo que habría que repensar la historia del papel que han jugado las policías en la sociedad capitalista contemporánea. Uh-huh. Ayer me hizo pensar mucho en esa dirección el comentario que hacía Anabel Hernández contigo, ¿no? De pensar la policía como un tipo de cártel. Uh-huh. Yo creo que avanzar en esa dirección es complicado
porque nos supondría el hecho de que estas instituciones operan como en su criminalidad como un tipo de anomalía, una singularidad que no debería estar ahí. Y sin embargo, cuando piensa la historia de las policías, sobre todo desde mediados del 19, que empezaron a aparecer los cuerpos policíacos en Europa y después en Estados Unidos, lo que tienes en realidad pues es que las policías cumplen en realidad la función más básica y siempre la han cumplido, que es la de administrar el estado de excepción. Es decir, administrar la dimensión violenta, criminal de nuestra vida diaria oficial. Los estudiosos del neoliberalismo te dirán, por ejemplo, pues que las policías cumplen dos funciones esenciales, ¿no? Garantizar la protección al capital privado, la propiedad privada, y por otro lado, pues el control y la represión de la mayoría que está por fuera de esa lógica, ¿no? El capital privado, es decir, la clase trabajadora y en sociedades como la nuestra, pues la enorme pobreza en la que vivimos. Entonces, si uno piensa de ese modo, pues la Policía Federal en realidad cumple la función que siempre ha cumplido todo cuerpo armado policial suscrito a un Estado neoliberal. Es decir, en ese punto, sobre todo cuando hablamos de la Guardia Nacional, la militarización y la Policía Federal, en realidad hay una continuidad de aparatos de seguridad cuya función esencial se reduce, ¿no? a esos dos puntos que ponía sobre la mesa, ¿no? Proteger el capital privado y por otro lado ejercer un tipo de control social. Entonces, no es que sean buenos ni malos, sino que cumplen lo que realmente están diseñados para cumplir. Entonces ahí el problema no es cómo limpiar la Policía Federal, sino cómo pensar en verdad una reestructuración de nuestro Estado por fuera de la lógica neoliberal y de esos brazos armados del neoliberalismo que son nuestras policías y nuestro ejército. Les pido un momentito para escuchar a Daniel Rosas, que nos tiene información sobre estos asuntos de Hacienda y sus reacciones. Está con una conferencia de prensa de Coparmex. Adelante, por favor. Gracias, Julio. Muy buena tarde para todos. Y bueno, pues sí, un mensaje que fue pues convocado de último momento, pues ante la evidente premura con la que nos tomó a todos esta noticia. Y bueno, pues Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, pues por un lado evidentemente se dijo que se muestran preocupados de la renuncia de pues Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre todo Julio, porque dice, más que una carta de renuncia, es una carta de denuncia lo que está haciendo. De ahí que de hecho desde la Coparmex pues están haciendo un llamado para que se investiguen pues estas pues señalamientos que hace Carlos Ursúa, en el sentido que se han estado tomando decisiones sin que haya un sustento de por medio. Ejemplificaba pues temas como los que han venido ellos manejando, Julio, pues la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el proyecto que dicen es inviable en Santa Lucía, y también el proyecto que ellos consideran pues no es todavía viable de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. De ahí que dice pues Gustavo de Hoyos de la Coparmex, que reciben con pues preocupación la información de esa toma de decisiones no basada en evidencia, que hacen este llamado, y también dice pues que preocupa la denuncia que hace Carlos Ursúa sobre las visiones extremistas, y por eso el llamado al nuevo secretario, al nuevo secretario Arturo Herrera, pues a que se mantenga pues lo que ha sido un balance en la macroeconomía, que se mantenga la confianza y que pues evite cualquier decisión que no tenga pues algún sustento, que sea apartada. Dijo de Arturo Herrera que es un funcionario respetable, que reciben pues con esperanza su llegada a Julio y que confían en que va a mantener precisamente la ortodoxia de la hacienda pública. Cuando se le preguntó a Gustavo de Hoyos sobre pues las varias ocasiones en que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera pues ha contradecido al ahora secretario de Hacienda, dice que el simple hecho de que el presidente López Obrador lo haya designado pues es un reconocimiento implícito de que pues las posiciones que generaron desmentidos pues no eran tan equivocadas. De ahí que pues él está pues ya prácticamente dando el aval a Arturo Herrera, pero se dice desde la Coparmex están preocupados de esos señalamientos que hace Carlos Ursúa, de todas estas irregularidades que tú ya ampliamente y los invitados han estado comentando a lo largo de este programa, Julio. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel Rosas, seguimos en contacto. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues retomando el asunto de la Policía Federal y todo lo que implica, José Reveles, ¿se ha constituido este movimiento de los policías federales en un peligro político real para la administración de López Obrador? Yo creo que no van a lograr mayor cosa, porque no hay condiciones. Las respuestas del gobierno son tajantes, no se va a correr a nadie, de aquí nadie se va. Claro. Si alguien se quiere ir, pues hay muchas opciones. Aquí están estas policías y les dan todo un abanico de posibilidades.
pero ninguna de las cuales satisface a esta gente, porque ellos están acostumbrados a un tipo de vida, a un tipo de trabajo diferente al que les están ofreciendo, sea migración, sea el servicio de custodia de edificios públicos, en fin, no está como que en sus usos y costumbres de esta policía, de esta policía como existe tal, ¿no? Entonces está el tema de que el gobierno les dice, bueno, si ustedes quieren que lo liquidemos, pues eso es inviable porque no estamos corriendo a nadie. Y al decir inviable, les está diciendo, pues yo les doy sus prestaciones, pero no está hablando de una liquidación, la palabra liquidación no existe. Entonces, no van a obtener una liquidación, que es lo que ellos quieren. Ellos quieren que les den el dinero por los años trabajados, conforme a la ley, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que tener varias consideraciones. Una, ellos están en un apartado B de la ley del trabajo que les impide tener ese tipo de prestaciones. Son como empleados de confianza, vamos a decir así. Están haciendo la lucha por ser considerados pues empleados firmes de un gobierno, pero no me parece que sea la tónica de la Cuarta Transformación, que vayan a darles esa satisfacción. Entonces tendrán que renunciar con muy poco dinero algunos, y otros tendrán que tomar el trabajo que les ofrezcan, incluyendo la Guardia Nacional. A eso voy, Osvaldo Zavala. ¿Esto de qué manera impacta positiva o negativamente la estructura y el concepto y la operación de la Guardia Nacional? Pues mira, es interesante y a la vez es preocupante, porque creo que nos hace ver con mucha claridad el accidente o la manera accidentada en la que se ha construido este cuerpo de la Guardia Nacional. Por un lado, veo que en esta disputa, y estoy de acuerdo con Pepe en que tal vez no llegue a mayores el reclamo laboral de por sí mismo, pero esta disputa de la Policía Federal nos pone en evidencia de esta tensión que suscita la creación de la Guardia Nacional como un espacio de una nueva soberanía política por encima de los cuerpos de seguridad del país. Es decir, lo que teníamos anteriormente en los esquemas presidenciales de Felipe Calderón o de Peña Nieto, como recordó Pepe, pues era este libertinaje asombroso, ¿no?, de la Policía Federal, que inventaba y fabricaba testigos, escenas, capturas, mediatizaba, ¿no?, las fake news de la era de García Luna en adelante. Pero lo que ocurre ahora es que la Guardia Nacional pues pareciera hacer un borrón y cuenta nueva de esos nuevos cuerpos, arrebatarles esa soberanía política de hacer y deshacer con el país, pero sin una dirección muy clara. Es decir, los reclamos que hace la CNDH, ¿no?, de dónde están los protocolos de activación de la Guardia Nacional, qué es lo que hacen específicamente, por ejemplo, en la frontera al detener a un migrante. El hecho de que están deteniendo migrantes es increíblemente preocupante. Yo escribí sobre eso esta semana en la revista En Proceso. Me parece que hay una enorme desorientación generalizada sobre cómo proceder con este nuevo cuerpo. Y entonces pareciera que son cada vez más justos esos reparos iniciales que escuchamos cuando se votaba los dictámenes de la Guardia Nacional en el Congreso, que hacían, por ejemplo, Ricardo Rafael o Catalina Pérez Correa, si esto iba a significar realmente nada más un cambio de etiquetas, si la militarización del país iba a continuar tal y cual nos fue dada en los sexenios anteriores, o si de verdad la Guardia Nacional sería instrumentalizada para un ejercicio de pacificación del país. Y eso no lo estamos viendo de ninguna manera. Si yo no veo explícitas las órdenes de pacificación, yo lo que veo es el despliegue de 20,000, ¿cuántos son? 21,000 soldados a las fronteras norte y sur. Y sin ningún orden y sin ningún tipo de regulación, empezar a detener migrantes que, por otra parte, y eso tal vez sería mi comentario último y tal vez lo que más me preocupa, pareciera que están abriendo un nuevo espacio de criminalización del migrante y por ende de criminalización de la pobreza, que podría significar, y ojalá que no lo sea así, ojalá que me equivoque, el inicio de una nueva guerra. Es decir, así como en el sexenio de Calderón y Peña Nieto vimos la guerra contra el narco, como ese discurso se agotó, sobre todo un discurso desde la campaña de López Obrador de suspender la guerra contra el narco, de desmilitarizar los ejercicios de seguridad contra el narcotráfico, pareciera que la criminalización del migrante en esta nueva ola preocupante de caravanas y de migrantes centroamericanos, se estima que llegarán 700,000 este año, por ejemplo, pareciera que esa es el nuevo objeto de nuestra seguridad en tiempos de la Cuarta Transformación. Pareciera que el nuevo enemigo doméstico
pues es un enemigo inagotable y en un horizonte indefinido, que es el migrante y la pobreza, y pareciera que ese es el objeto de la Guardia Nacional, y me parece sumamente preocupante y grave que no se establezca un protocolo y que no se nos diga públicamente cuál es la función de la Guardia Nacional en las fronteras y cómo es que participen, cómo se justifican a sí mismos en la detención de migrantes y de familias enteras. ¿Alguna opinión sobre esto, Pepe? Pues mira, como los grupos delincuenciales o de la delincuencia organizada, para no decir cárteles, pues que no existen. Como decía Osvaldo. Bueno, lo decías tú mismo ahora, recordar lo de García Luna y inventando convoys a la Barbie, imagino. Claro, estaba inventando a la Barbie. No, lo que yo quería decir es que no hay evidencia, no hay un dato corroborable, no hay un dato duro de que esta guardia vaya a ser diferente a las otras policías federales. Uh-huh. Y todas las otras policías federales, hagamos un poquito de historia, llámense Policía Judicial Federal, o sea, los perjudiciales, ¿no? Sí. Dependiendo de la PGR, como después le fueron cambiando de nombres, Policía Federal Ministerial, Policías de Investigación, AFI. La Dirección Federal de Seguridad desde 1947, todas las policías federales han sido corruptas. Uh-huh. Siempre han aparecido credenciales de la federal en los bolsillos, en las manos de los principales capos y sicarios de este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no veo por qué esta guardia va a ser diferente. Uh-huh. Porque además parece que se eliminaron, o no lo observo, fue demasiado express el paso a la Guardia Nacional. No veo que haya los exámenes de confianza famosos, no veo que haya habido una instrucción larga, ¿no? De 1 o 2 años, ¿no? Sino de unos pocos meses, una barnizada pues si no de protocolos, por lo menos de formas de actuar. No veo que haya una policía federal investigadora, sino que todos actúan en lo que dicen los expertos, el paradigma punitivo, el paradigma guerrero bélico en las calles, y por tanto eso no conduce sino a más violencia y a más fortalecimiento de los grupos criminales. Con el agregado de que muchos de quienes hoy están siendo liquidados de una manera, bueno, no liquidados, sino que les pagan su retiro con un poco de dinero, probablemente pasen a encabezar actos de delincuencia en lo que viene. Sí, es posible que pasen a la otra esfera, en la que ya están de alguna manera, pero recibiendo sueldo del gobierno y además participando, ¿no? Yo me recuerdo mucho, Osvaldo, tú me vas a dar la razón, cómo muchas veces algunos expertos mencionan a los soldados que son desertores, uh-huh, y van sumando, ¿no? 150,000 en tanto tiempo, ¿no? Y solo van a engrosar las filas de la delincuencia, uh-huh, ¿sí? Hablando de militares. Uh-huh. No se habla mucho de policías. Yo no conozco la cifra de deserción de las policías, pero me imagino que es un fenómeno muy parecido y menos evidente en la medida en que no están uniformados, ¿no? Uh-huh. En ese análisis que hace Osvaldo Zavala de la policía como un instrumento de control político para las élites y de resguardo de la propiedad privada, pues si se cambia a esta Policía Federal, suponiendo que fuera la muy echada a perder, como ha dicho el presidente López Obrador, ¿con qué la vamos a sustituir? Con lo mismo, pero con otro nombre. Bueno, no solo eso, sino que también retomando el comentario último de Pepe, pues tenemos una continuidad que ya nos permite la imposibilidad de distinguir entre los cuerpos militares y las propias policías. El proceso de militarización de las policías que se empezó desde los 80s y con mayor gravedad a partir de los 90s en México, espejea muy bien también el fenómeno en Estados Unidos. Es decir, las policías en Estados Unidos funcionan como cuerpos prácticamente militares, utilizan armas largas, tanques en la sociedad civil y se comportan como fuerzas de ocupación.
información. Entonces, a lo que pareciera que apunta la Guardia Nacional con esta simbiosis entre policía naval, policía militar y elementos de la policía federal, es justamente pues ya a la consolidación, a un cuerpo que unívocamente se comporta a la vez como ejército de ocupación y como cuerpo civil de policía, pero sin ningún tipo de protocolo de actuación y de operatividad. Entonces ahí es donde pues tenemos este vacío de información y de reglamentación de este nuevo cuerpo, y es por ello que me parece pues hemos visto la penosa y de nuevo muy preocupante actuación de la Guardia Nacional en las fronteras. Ahora, si a esto lo vinculamos con pues el efecto Trump, ¿no? El hecho de que la Guardia Nacional en esta actuación última en las fronteras responde no solo al chantaje de los aranceles, sino a la nueva política de seguridad de Trump que se implementó desde el día 1, ¿no? De construir esta nueva amenaza de seguridad, ya no en el narcotráfico o el terrorismo, sino el narcotraficante y el terrorista en el cuerpo del migrante, es decir, una sola persona que está suscribiendo a la vez esa triada de la seguridad nacional que Estados Unidos muy efectivamente pues nos ha hecho asumir a nivel global, ¿no? El terrorismo, el migrante y el traficante. Pues pareciera que de una manera dócil y sin mayor resistencia el gobierno de López Obrador se está sumando a esta nueva era de la política de seguridad nacional estadounidense, que ya no es solamente criminalizar al narcotraficante por la circulación de drogas ilegales, porque además eso está en cuestión con la cancelación de la guerra y todo esto, sino de construir un nuevo enemigo que además es inagotable, que no solo no se va a acabar, sino que va a justificar la movilización y el engrandecimiento de este nuevo cuerpo de seguridad. O sea, estamos llegando a una etapa en la que la Guardia Nacional, pues, inevitablemente, irrefutablemente, va a tener que seguir creciendo, va a tener que seguir armándose cada vez más, porque pues los flujos de migrantes no van a ceder, no van a disminuir. Y por otro lado, pues estamos siguiendo de una manera muy clara la dirección del gobierno estadounidense, independientemente de Trump. O sea, esto pasó desde el sexenio, los dos gobiernos de Obama, los 8 años del gobierno de Obama, en la criminalización y en la acción militarizante en contra del migrante. Entonces, pues tenemos esto, que hay una continuidad, ¿no? De una política geopolítica, una geopolítica transnacional que no viene de nosotros, y es por eso que en este artículo yo recordaba al periodista colombiano Germán Castro Caicedo, y con esto termino el comentario, que llamaba a la guerra contra el narco nuestra guerra ajena. Entonces yo lo que pienso es que la Guardia Nacional en su actuación tan terrible en contra del migrante, pues pareciera que está articulando una nueva guerra ajena en nuestro territorio nacional. José Reveles, siendo evidente la demanda social de que se frene tanta inseguridad y violencia pública, y siendo un compromiso fuerte y firme del presidente López Obrador, ¿cómo vamos más allá de la Policía Federal? ¿Cómo ha ido estos meses de gobierno obradorista? ¿Se ha avanzado? ¿Crees que hay los elementos suficientes, la estrategia, los operadores, o cómo ves todo esto? Ha avanzado la inseguridad. O sea, los indicadores vienen constantes al alza, y no ha habido todavía un freno. Estoy hablando de homicidio doloso o ejecución, ¿no?, violenta, de secuestro y de delincuencia común de robo de autos y de carteras, etcétera, ¿no?, de celulares. Pero la llamada delincuencia organizada no ha dejado de operar, y sus cifras están creciendo. Eso es gravísimo, porque tiene que llegar un momento en que este gobierno de la Cuarta Transformación le ponga un alto a esa escalada de violencia, a esa escalada de inseguridad, porque ya no va a poder, conforme pase el tiempo, atribuirle la culpa a que así nos dejaron el país. O sea, yo me imagino que al año ya no se va a poder decir eso. O sea, la sociedad va a exigir otro tipo de respuestas, y por eso yo creo que es la urgencia también de lanzar a las calles a la Guardia Nacional con la creencia de que va a ser una especie de solución a todos los problemas. Lo que yo no veo es una policía investigadora. Eso es lo que me preocupa más, que va a seguir siendo violencia, confrontación con grupos delincuenciales, y eso redunda en daños a terceros, a la ciudadanía.
No como decía Felipe Calderón, no son daños colaterales. Son daños directísimos y no son el 4% que decía también Calderón, sino estos daños a la ciudadanía yo calculo que andan por el 30%. Vamos a hacer una pausa luego de estos datos tan espectaculares, tan impactantes como lo que nos está diciendo José Reveles, el análisis que nos ha ayudado a hacer Osvaldo Zavala. Seguimos con José Reveles y con Osvaldo Zavala hablando, pues la verdad es que no solo de la Policía Federal en sí, sino del marco general de lo que ha sido pues los procesos policíacos, la relación con el poder, el servicio criminal y la connivencia de la criminalidad o los órganos criminales con el poder político, con políticos, con gobernantes y la relación con Estados Unidos. ¿Ahí qué sucede, José Reveles? Fíjate que estaba leyendo la nota interesante de Jesús Esquivel, de este número de proceso, en donde dice que ya no hay interlocución entre el gobierno de Trump y el mexicano. Ajá. Se me hizo de lo más raro, la leí con mucho cuidado, pero no me hace ninguna evidencia. Primero es anónima, ¿no? En segundo, tenemos que entender que México es un país menor, supeditado a los deseos de la potencia, como ya lo estaba diciendo Osvaldo hace rato con respecto de la migración, pero respecto a la política de combate al tráfico de drogas, también dependemos de la buena voluntad o los buenos deseos o la línea que nos marque Washington. Eso no lo podemos negar. O sea, México no es autónomo en eso, porque hay una política hemisférica de los Estados Unidos de cómo atacar a los grupos que trafican drogas, ¿no? Me refiero específicamente a ellos porque, repito, no hay trabajo de inteligencia cuando se captura a los capos, que es lo que desea el gobierno, han deseado todos los gobiernos precedentes, pues quienes hacen el trabajo son los de la DEA. Los de la DEA capturaron al Chapo, para decirlo llanamente. Entonces, no encuentro una política diferente antidrogas en México. Y por tanto, incrustar a una Guardia Nacional en ese mismo esquema, pues va a ser algo difícil, ¿no? Establecer los controles, establecer la posibilidad de no corrupción, etcétera, etcétera. Digo, no veo un cambio en una política antinarcóticos y por tanto encaja en el mismo esquema de las últimas 3 décadas. Claro, yo creo que el problema es que ese análisis nos falta traerlo siempre a colación cuando hablamos en temas de seguridad. Nos falta mantener la vista clara histórica sobre cómo se ha conformado nuestra política de seguridad como una respuesta complementaria, dócil, de continuidad de la propia política estadounidense. Yo ahora mismo que investigo para un nuevo libro, pues he estado repasando algunos expedientes de los años 70, cuando la Operación Cóndor, y en adelante. Y darme cuenta, por ejemplo, pues de las discusiones que tenían al interior en la Casa Blanca de Nixon en adelante, también sobre todo en la de Ford, cuando empezaron a construir este espacio de guerra y de militarización que se vino con la Operación Cóndor y lo que sucedió. Y lo que te das cuenta de inmediato, pues es que todo lo que hemos pensado, lo que hemos hecho en tanto Estado y Nación sobre temas de seguridad en relación al narcotráfico, nunca ha sido de nuestra propia política nacional, sino que ha sido en reacción supeditada, como bien señalabas, a la política estadounidense. Entonces, la irrupción del proyecto de López Obrador, con la cancelación de la guerra contra el narco, con la reconsideración del tráfico de drogas como un problema de salud pública y no un problema de seguridad nacional, a mí me parecía francamente novedoso, importante, y lo aplaudí en su momento y he escrito sobre ello, y creo que esa dirección es la correcta. Tal vez a eso se refiere un poco la nota de Jesús Esquivel, pensando en el sentido de que ellos no están ya respondiendo a estos embates, a esta presión de continuar la guerra contra el narco que se nos dio sobre todo del sexenio de Calderón en adelante. Ahora, puede ser que eso sea así y sin embargo estamos abriendo el otro flanco vulnerable
como decía hace un momento, a esta cuestión de seguridad, ya no en el tema de drogas, sino en el tema de la migración, donde también reaparece el tema de drogas como una cuestión secundaria, porque pues según Trump los migrantes también traen drogas, según Trump entre los migrantes hay terroristas. Entonces pareciera que Trump, y esa es la parte que más me asusta, ha entendido bien que el agotamiento del discurso del narco ya estaba sobre la mesa en la política mexicana con la llegada de López Obrador, y entonces elevó la perspectiva política de esa amenaza a algo todavía más irrefutable, que es la migración, el migrante y el terrorista en la misma persona. Es decir, nos ha dado un enemigo formidable, un enemigo que es tripartito, un enemigo que tiene 3 ángulos, que si se agota uno tienes otros 2, ¿no? Entonces es muy difícil responder a esa nueva reformulación de la plataforma de seguridad nacional, porque pues tienes las enormes llegadas, los flujos migratorios de centroamericanos que son evidentes y que producen pues todo este caos social que hemos visto en las fronteras y en el tránsito de los migrantes en los centros de acopio donde llegan los refugiados. Y si uno encima casa esta crisis con la crisis al norte de la frontera, la crisis de los niños migrantes, los campos de detención que tanta crítica han causado en Estados Unidos, pues lo que vemos una vez más es que estamos dócilmente reproduciendo la política estadounidense. Es decir, en tiempos de la era de Trump, que construyó su política con un encono deliberado en contra de México, no solo no estamos oponiendo resistencia, estamos colaborando. Sí. Bueno, en otro terreno, José Reveles, Gualberto Ramírez Gutiérrez ha renunciado a la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO, que depende de la Fiscalía General de la República. Pues muchos movimientos y renuncias y salidas y entradas en la Ciudad de México, una enorme índice de criminalidad. Entró un director de investigación, Omar García Harfuch. Pues pareciera que no hay salida por ningún lado. Sí, porque se repiten los personajes. Este famoso Gualberto viene del pasado. Él perteneció a esta misma unidad como subordinado en tiempos de Calderón. Y la política de antisecuestros en México ha llevado también a muchos montajes, por un lado, y por el otro a mucha criminalización de personas, sean inocentes o no, porque se da el caso de inocentes, acusados de pertenecer a bandas de secuestro. ¿Cómo lo hacen? Pues torturando a un preso y haciendo lo que confiese, que él conoció a fulano de tal, y él era jefe de la banda de secuestradores. Y los van, sobre la mesa van haciendo grupos de bandas de secuestradores, y ahí van metiendo a quien necesitan meter. Y lo digo abiertamente, esto lo han hecho en el caso de Martí, específicamente. Lo hicieron en el caso de Romano, lo acaba de recordar en una entrevista. Entonces, todo eso hace que haya sido muy ineficiente la política antisecuestros a nivel federal, y bueno, porque a veces el fuero común siempre saltan al federal, y ese funcionario que renunció, pues hizo toda esa política. Total que estamos entrampados, Osvaldo. Pues estamos entrampados, yo creo, porque me parece que en esencia no se está cumpliendo la promesa tal vez más importante del proyecto López Obradorista, que es el fin del neoliberalismo. Yo creo que si él retomara seriamente esa guía, ¿no?, de oponer un tipo de cortocircuito al proceso de neoliberalización en nuestro país, pues impondría al mismo tiempo pues una revisión de los cuerpos de seguridad, de nuestra propia agenda de seguridad, repensar realmente qué queremos hacer como nación en relación a nuestros vecinos del sur, y sobre todo cómo atajar la pobreza y cómo acabar pues con los intereses especiales de las clases más altas. Y en cambio pues lo que tenemos pareciera desafortunadamente es una continuidad, y la renuncia de Ursúa hoy pues es un elemento más que apunta a esa dirección. Es decir, pareciera que lo que ha ocurrido es que hay un discurso que sobre la mesa se nos explicita como un cambio de paradigma, y sin embargo en la práctica no está ocurriendo. Y entonces eso es preocupante, porque ahí es en esa continuidad pues se replantea la inercia
violenta de seguridad que hemos vivido con las policías, con el ejército, y es tal vez por eso que no descienden los alarmantes índices de homicidios, ¿no? Se hablaba que para mayo ya llevábamos más de 17,000 homicidios en el país. Mayo habría sido incluso más violento que en el año anterior del sexenio de Peña Nieto. Entonces, pues es muy preocupante, pues, porque tenemos un discurso de cambio, pero no en la marcha, en la práctica, un cambio verdadero. José, perdón, ¿quiere decir algo, Pepe? No, yo iba a comentar que son inercias y son personajes que están ahí hace muchos años y que no se han ido. Así está la Fiscalía General de la República. El propio Gertz Manero, su titular, ¿sí? Era el dirigente de la Operación Cóndor, claro, ni más ni menos hace 45 años. Claro. Y bueno, fue el segundo al mando en la Secretaría de Seguridad Pública, después de que salieron tanto Genaro como su ex amigo de Madrid, de Robledo, Wilfrido Robledo. Ellos salieron y entró Gertz Manero. O sea, estamos hablando de gente del pasado. Claro. Del pasado neoliberal. Y en ese sentido, estamos hablando de la Policía Federal, pero ¿qué pasa en los estados donde suceden tantos hechos salvajes de barbarie, de secuestros, de connivencia? ¿La situación es similar, la reproducción de los mismos vicios? Mira, dicho con las palabras mismas de la Policía Federal, las policías municipales están perfectamente corruptas. Son sumamente débiles, son rehenes de la delincuencia que se apodera de las alcaldías, de los territorios, y tiene sometida a la policía municipal. El caso más evidente fue Iguala, ¿no? En septiembre de 2014, con la desaparición de los 43 normalistas, pero una situación similar se vive en muchos lugares del país, algo que Edgardo Buscaglia llama vacíos de poder. Hay territorios, hay vacíos de poder. Hay lugares por donde no puedes transitar en este país, en esta geografía. Y hay sitios a los que no puedes ir a ciertas horas ya, después de que oscurece. La gente se refugia porque no puede andar en la calle. Eso es verdad. Eso no hay ni la menor duda. Así como el poder de los mercados condiciona la posibilidad de cambios profundos en México, hay un poder armado fuera del Estado que condiciona cualquier realización de políticas de cambio, Osvaldo. Bueno, tal vez yo ahí matizaría un poco, sobre todo pensando en el trabajo de Buscaglia y cómo hemos leído la cuestión de seguridad en México. Yo no sé si necesariamente hay un vacío de poder, yo más bien lo que creo es que hay una saturación de nuestro estado de excepción. Es decir, tenemos un estado enormemente armado, un ejército capaz, tanto en la naval como con el ejército, la Policía Federal desde luego con una coordinación bastante efectiva para ejercer la criminalidad en el país, y entonces en ese sentido no es que nuestro estado fracasa en materia de seguridad, sino que más bien es muy efectivo, ¿no? Lo que pasa es que no hemos entendido realmente cuál es la función de nuestros cuerpos de seguridad. Nuestros cuerpos de seguridad su función no es pacificar el país, sino de nuevo administrar el violento estado de excepción, y a eso me refería un poco pensando en la historia de continuidad que tenemos con la militarización que va desde los 70s en adelante, y me hacía pensar ahorita que hablábamos del pasado, si el pasado continúa, ¿no? En esa famosa frase de William Faulkner, ¿no? El escritor estadounidense, diciendo el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Y eso pues es lo que realmente tenemos que confrontar, y tal vez de nuevo, por eso yo creo que ese era el entusiasmo que generaba la plataforma presidencial de López Obrador. Si uno rompe de verdad con el neoliberalismo, uno tiene que pensar que las agencias de seguridad en el país y nuestro ejército no están constituidas históricamente como actores de pacificación y de concordia en nuestro país, sino como brazos armados de una élite en el poder que, como vimos en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, pues se dedicaron a saquear a nuestro país y a capitalizar con los mejores recursos naturales de nuestro territorio, y pues al mismo tiempo ejercer un control social sobre la clase trabajadora y la clase desposeída, y administrar pues la criminalidad y las economías clandestinas de nuestro país. Entonces, de nuevo, en ese sentido no es que no funcionan, no hay una disfuncionalidad, al contrario, funcionan muy bien, pero funcionan en ese sentido perverso que les indica el camino del neoliberalismo.
Hay varias llamadas del público, llamadas aquí a la cabina, que agradecemos. La señora Servín, desde la alcaldía Cuauhtémoc, dice: vivo cerca del Teatro Manolo Fábregas, en el departamento 1. Hay un joven que sufrió un accidente y quedó muy mal de la pierna izquierda y sus facultades mentales. Los vecinos le ayudan a sobrevivir. Ojalá y alguien del gobierno de la Ciudad de México pueda atenderlo, dice ella. Roberto Gutiérrez dice: ya salió la jauría con odio a criticar a Morena, no nos vamos a preocupar. Herrera es un buen elemento, tal vez igual o mejor que el anterior secretario de Hacienda. Cristina Fuentes, desde la alcaldía Miguel Hidalgo, reporta una camioneta que está en la cerrada Lago Mayor entre los números 20 y 16, tiene un mes aquí y nadie la reclama. Las placas son 783WFA. Y bueno, don Roger Hernández dice: en julio del 2003, en la discoteca Mantra del Pedregal, De la Garza y Luis Cárdenas Palomino, gente de Genaro García Luna, de la Policía Federal, compartieron mesa con la Barbie, tomaron Buchanan's 18 años, yo atendí esa mesa y al final la Barbie les entregó 2 maletas color café repletas de dinero, una de ellas, dijo, era para Diamante. Nos quedan ya muy pocos minutos, pero aprovecho para plantearles una pregunta que nos hace don Emilio Avilés desde la alcaldía Tlalpan. Dice: pregúntale a tus invitados qué opinan de lo que pueden estar pensando los del crimen organizado de todo lo que se está comentando en el programa. ¿Qué estarán pensando, aprendiendo, enojándose o qué? No, pues ahorita que mencionaste la Barbie, que se decía, ¿de qué se ríe la Barbie? Decía, ¿no? Hay un libro ahí que hablaba de esto. Creo que no mencionamos el tema de el armamento que está en manos de civiles. O sea, el gran contrabando de armas que hay en México, que es terrible. Hay expertos que calculan hasta 20 millones de armas en manos de los mexicanos. O sea, aquí no hay la asociación del rifle como en Estados Unidos, pero sí hay mucha proclividad a tener sus propias armas. Y armas fuertes de calibre. Armas muy fuertes. Sí, o sea, no es armamento ligero ni es para la defensa personal, algunos son armamento muy pesado. Pues mira, yo pensando también en la pregunta que hacía la persona del público, pues creo que tendremos que recordar que el crimen organizado como tal, bueno, y de eso hablamos la vez anterior que estuve aquí en tu programa, pues generalmente es un producto ulterior del mismo estado de excepción mexicano, y creo que a veces entendemos mal esa narrativa, precisamente porque continuamos pensando que el crimen organizado gobierna el país como un tipo de entelequia exterior al Estado. Pero si repasamos incluso el juicio del Chapo, este momento que se nos recuerda con la Barbie, creemos que son los traficantes los que con el dinero que dan a los funcionarios controlan a esas fuerzas oficiales, ¿no? Anabel Hernández decía eso, ¿no? El cártel de Sinaloa en algún momento controlaba a la AFI, controlaba a la Policía Federal, supeditaba, ¿no? a sus designios, ¿no? A los elementos del gobierno federal. Yo no creo que necesariamente eso se puede leer así. Yo creo que la otra forma de leerlo, y sobre todo pensando en lo que se derivó del juicio del Chapo, es que gente como Chapo Guzmán, como la Barbie, como el Mayo Zambada, sobreviven o llegaron a sobrevivir en su momento a la captura, no tanto por controlar el país desde este lugar, desde este espacio de vacío de poder, sino más bien a golpe de extorsión y de sobornos, pero no ellos como los actores, sino más bien ellos como las víctimas del estado de excepción mexicano. Es decir, los millones de dólares que el Chapo Guzmán regó en las estructuras del poder oficial en México no sirvieron para garantizar su seguridad. A final de cuentas fue juzgado en Estados Unidos y se va a morir en una cárcel estadounidense. Entonces lo que tenemos es la derrota continua del crimen organizado y el triunfo de nuestro estado de excepción. ¿Dónde están esos funcionarios corruptos? En su casa, caminando libremente. Ellos no pisan la cárcel, y eso es lo que tenemos que entender. Esa verticalidad del poder es la que nos demuestra quién lleva realmente el control de esa criminalidad, de esa relación de criminalidad en el país. Nos queda un minuto, Pepe, por favor, cierra diciéndonos si hay algo esperanzador en el horizonte. Mira, yo creo que parte de la corrupción terrible en el país tiene que ver con estos grupos delincuenciales, que no podrían operar si no tuvieran la cobertura, la complicidad de autoridades, particularmente federales. Voy a recordar una cifra que daba el ex procurador Jorge Madrazo a mediados de los 90s. Él decía que la criminalidad organizada en México tenía ganancias de
30,000 millones de dólares, 40% del cual lo dedicaban a sobornar, Claro. a corromper autoridades. Bueno, pues ha sido un análisis muy interesante, les agradezco la posibilidad de acercar comentarios, análisis, datos, información a nuestra audiencia en un ejercicio más de los que realizamos en este programa, que tratan de ir más allá de la nota, del detalle inmediato, ir al fondo de las cosas, tener opiniones calificadas. Así es que agradezco mucho a José Reveles, periodista de investigación. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias a Osvaldo Zavala, escritor de Los cárteles no existen, profesor de literatura.